Cuando trabajamos con personas manipuladoras, muchas veces cuesta distinguir quién está manipulando, quién es el abusador y quién es el abusado. Esto pasa especialmente en dinámicas narcisistas y por eso hoy quiero hablar del caso de Amber Heard y Johnny Depp para que explicaros la dificultad para discernir quién es quién y unas claves que os pueden ayudar en vuestro caso, tanto si sois la víctima como si sois un tercero que estáis viendo algo que pasa en la familia. ¿Vale? Para los que aún no me conozcáis, mi nombre es Ana Pazo, soy coach profesional, experta en abuso narcisista y acompaño a las personas en su proceso de recuperación tras el abuso narcisista. Si todavía tienes dudas de si tu madre es narcisista o tu pareja es narcisista, yo te invito a que te descargues mi ebook gratuito para salir de dudas y además te llevas unos pasos para empezar a cambiar esa situación para ti. ¿Vale? Os dejaré por ahí el link. Entonces, pues vamos al caso, ¿no? Entonces, antes que nada me gustaría decir que normalmente pues hay muchas víctimas que cuando acaban la relación con una persona abusiva borran todo, le bloquean de todo, ¿no? Y no quieren saber nada, ¿no? Pero hay otras personas que en cambio graban, ¿no? Graban las conversaciones, guardan los mensajes. ¿Por qué? Porque muchas veces el abusador lo que va a hacer, o abusadora lo que va a hacer es negarte lo que ha pasado, ¿no? Entonces la víctima lo que hace es grabarlo como para luego confirmar que no está loca, ¿no? Entonces, en este sentido, tanto Amber Heard como Johnny Depp ambos tienen grabaciones, ¿no? Con lo cual este punto pues no nos serviría para decantarnos por uno o por otro, ¿no? Luego hay otra cosa, ¿no? Es que la víctima, aun siendo víctima, puede llegar a echar de menos a su agresor o agresora, ¿no? Porque en este refuerzo intermitente, donde a veces son agradables y a veces te maltratan, se genera una química adictiva en tu cerebro, ¿no? Que te hace que cuando pasa tiempo solo recuerdes lo bueno y acabes cayendo de nuevo en las garras de tu abusador y echándole de menos, incluso buscándolo, ¿no? Por eso cuando a Amber Heard le decían que no tenía miedo porque fue otra vez a intentar contactar con Johnny Depp, esto pues a priori no sería tampoco un signo de que ella era la abusadora, ¿vale? Y por último, así en estos términos así generales, quisiera comentar que las víctimas, ¿no? La víctima de una persona manipuladora o narcisista acaban agotadas física, mental y emocionalmente, ¿no? Tienen dificultad para pensar tras la relación o mientras están en la relación, ¿no? Y, y esto puede verse incluso físicamente, ¿no? En las ojeras, en el cuerpo. Y lo curioso es que cuanto más agotada está la víctima, el agresor mejor se siente, ¿no? Y tú le ves en mejor estado físico, como incluso más relajado, más como satisfecho o satisfecha, ¿vale? Y luego además cuando la víctima decide tomarse un respiro o está empezando a atar los cabos de que aquí el problema ya no es solo ella, sino que hay algo más, la persona manipuladora lo que va a hacer es tratar de ser el primero o la primera en denunciar hacia afuera el hecho de que está siendo abusado, ¿no? Y esto es lo que se llama la campaña de difamación o de desprestigio, ¿no? Porque normalmente, nos guste o no, al primero que escuchamos es al primero que creemos, ¿no? Y eso
conscientes o inconscientes, ¿no? Hay que ser muy ecuánime para ser capaz de decir, vale, he escuchado la versión de una parte, o necesitaría escuchar la versión de la otra parte, pero cuando ya he escuchado a la versión de la primera parte, digamos que hay una parte de mí que ya ha tomado una decisión, ¿no? Con lo cual hay un sesgo en la escucha de la siguiente parte, ¿no? Y esto lo hacemos consciente o inconscientemente, ¿vale? Por eso aquí, pues claro, hay muchas cosas, ¿no? Que puedes decir, pues es uno o es otro, ¿no? Pero entonces, ¿quién es la víctima y quién es el agresor en esta situación, ¿no? Entonces, podemos irnos a patrones, ¿no? A mí me había llamado la atención en su día lo de Johnny Depp porque sí que no había un patrón anterior, ¿no? Pues como en el caso de Weinstein, ¿no? Que en el momento que el producto este de Hollywood, ¿no? Que había abusado de tantas personas famosas, actrices, modelos y, todo, y un montón de mujeres, que en el momento que una tuvo la valentía de denunciar, salieron a la palestra muchas más mujeres que habían sufrido el abuso de esta persona, ¿no? Pero en el caso de Johnny Depp ha tenido varias parejas, bueno, muchas parejas, más o menos largas, y este caso no se había dado, ¿no? Y lo mismo en el caso de Amber Heard. Tanto en el caso de Johnny como en el de Amber, Johnny tuvo el problema que pasó con Kate Moss, que se cayó por las escaleras y ella misma desmintió que hubiera sido agredida por Johnny Depp. Y en el caso de Amber Heard se habló del caso de una ex pareja suya, fotógrafa, con la que tuvo un altercado en un aeropuerto. Se llegó a denunciar como si hubiera algún tipo de maltrato, pero la propia pareja desmintió esto diciendo que era una discusión un poco subida de tono y ya está, ¿vale? Con lo cual, por el tema de los patrones podemos decir que tanto uno como otro no, a priori no tienen antecedentes, ¿vale? Entonces, ¿quién? ¿Quién? ¿No? Está claro que estas personas tenían unas dinámicas tóxicas, ¿no? Debido a estas adicciones y a todos estos temas que traían, ¿no? Pero en principio el ser adicto no implica el maltrato, ¿no? Incluso una mala gestión de la ira no implica que la persona ataque personas. No, muchas personas, aunque tienen una mala gestión de la ira, lo que hacen es proyectar su ira hacia objetos, ¿no? A destrozar cosas o a hacerse daño a sí mismos, ¿no? Metiéndose más droga o golpeando paredes que se le hacen daño a él o a ella, ¿vale? Entonces una cosa tampoco implica la otra. ¿Qué sí puedo decir en cuanto al agresor respecto a la víctima también? Pues que muchas veces la persona narcisista, en su afán de obtener atención y jugar, ¿no? Le gusta controlar, ¿no? Y una forma de control de las parejas es con los celos. Pero no son celos infundados, sino que la propia persona narcisista crea escenarios evidentes que dan a entender que hay un engaño, que hay unos posibles cuernos incluso, para que la otra persona se desquicie, ¿no? Y luego la va a manipular con la culpa por haber gritado, por haberse alterado o por haberla acusado de engañarle, ¿no? Cuando ellas o ellos lo niegan todo, ¿no? Entonces, en este sentido sí se han visto vídeos de Amber Heard entrando en el apartamento de Johnny Depp, pues como otros hombres, ¿no? Entonces, estos son situaciones de celos reales, ¿no? Donde tú ves que tu pareja entra a una hora intempestiva, ¿no? Enseñando la pierna descalza con un hombre, pues bueno, pues se generan esos celos, ¿no? Entonces esto hasta aquí, por ahí vamos, ¿no? Yo os voy dando pistas y luego cada cual que saque sus propias conclusiones, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa muchas veces? Que cuando esa situación de celos te hace, si la persona tiene una mala gestión de la ira, cuando tú ves esas situaciones te vas a atacar y vas a tener una reacción fuerte, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que luego te vas a sentir culpable por esa reacción que has tenido, ¿no? Con lo cual tu agresor pasa a ser víctima de ti, ¿no? Entonces aquí, claro, en esta situación pues es difícil, es muy difícil ver todo esto, ¿no? Entonces, luego también hay mentiras, ¿no? Mentiras documentadas, ¿no? Que cuando en los juicios por abuso, la persona que normalmente mantiene siempre su historia es la víctima, ¿no? Los que se empiezan a contradecir normalmente son los abusadores, ¿no? O incluso se les puede pillar en mentiras, pero a las víctimas normalmente no se les pilla en esto, ¿no? Entonces aquí hay un tema del maquillaje, el concealer famoso, ¿no? Donde Amber Heard dice que ella utilizaba este maquillaje para cubrir los golpes, ¿no? Y que pues eso, porque es una imagen pública, era una actriz y tenía que cambiarlo, ¿no? Hasta ahí todo normal, ¿no? El tema es que eso lo dijo que lo usaba desde 2016 y sin embargo la marca confirmó que este concealer salió en 2017, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Luego también hay unas fotos, ¿no? Donde ella aparecía con esas marcas y donde había dicho que donde se vio que esas fotos tenían los metadatos modificados, ¿no? Habían sido modificados por una aplicación, con lo cual no eran fotos creíbles, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son como banderas rojas, ¿no? De sí o no, ¿qué me creo? ¿No? Y luego hay otra cosa, que el narcisista o la narcisista en cierto modo pasa por un periodo de idealización y a su víctima de hecho hay cosas que le envidia, ¿no? Y que le admira, ¿no? Y le admira y se las quiere destruir o se las quiere copiar porque en el fondo eso es algo que a ella o a él le gustaría tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el juicio se vio que Amber Heard durante unos días empezó a copiarle la ropa, la forma de vestirse de Johnny Depp, ¿no? Y cuando la pillan los medios, ¿no? Y empiezan a hacerse eco de lo que está pasando, deja de hacerlo, ¿no? Estos son ese tipo de cosas un poco extrañas que puede hacer una persona manipuladora o narcisista, ¿no? Y que en cuanto le pillan deja de hacerlo sin más, ¿no? Pero con todo esto, ¿qué tenemos? Pues ninguna certeza, ¿no? Son todo como suposiciones, ¿no? Entonces, ¿dónde veo yo como lo más destacable en este caso? Pues donde lo veo yo es en la comunicación no verbal, ¿no? Porque cuando no hay coherencia en la comunicación verbal y no verbal, ahí es donde la mentira, es donde puedes decir, este discurso no me lo creo, ¿no? Seguro que te ha pasado de hablar con cualquier persona, ¿no? Y que digas tú, no me ha hecho nada, parece una persona agradable, pero hay algo de esta persona que no me gusta, ¿no? O no me creo lo que me dice, hay algo ahí que me rechina. Bueno, pues esto es la comunicación no verbal, ¿no? Si por internet encontraréis un quesito, ¿no? Quiero que os imaginéis un círculo, ¿no? Y entonces, pues un quesito con un 7%, ¿no? Si queréis podéis dibujarlo. Hacéis un círculo, dibujáis un 7%, un 38% y un 55%, ¿no? Entonces, el 7%
serían palabras, ¿vale? La comunicación verbal. Yo os explico, no os estreséis. El 38% sería la voz, el tono, más alto, más bajo, más agudo, menos agudo, más rápido, menos rápido. Y por último serían la parte del lenguaje corporal, ¿no? Tanto microexpresiones como estas reacciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, hay personas que interpretan mal este gráfico, ¿no? Y dicen, es que en una comunicación las palabras solo pesan el 7%. No, esto no es así. Una comunicación, lo que yo te digo, si estamos hablando, es importante, ¿no? ¿Cuándo tiene peso todo lo demás? Todo lo paraverbal. Tiene peso cuando no hay coherencia, ¿no? Por ejemplo, si yo te quiero decir sí, ¿no? Lo normal es que asienta con la cabeza. Pero si yo te digo no, ¿no? Y yo os invito a que lo hagáis en casa, ¿no? Que tienes que concentrarte en mover la cabeza y decir no. Y hay algo en tu cerebro como que se me cruza, ¿no? Porque no es lo natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la comunicación no verbal? Pues que muchas estas microexpresiones y estas reacciones que hay en el cuerpo son involuntarias, ¿no? Entonces, cuando tratas de controlarlas, queda artificial. Cuando tratas de forzarlas, es cuando la persona dice, este mensaje hay algo que no me encaja, ¿no? Entonces, no tienes que haber estudiado comunicación no verbal para darte cuenta de que algo no te encaja, ¿no? ¿Qué te aporta estudiar comunicación no verbal? El hecho de poner en palabras algo que estás detectando, ¿no? Esto creo que es lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, os voy dando unas pautas para que vosotros luego os voy a invitar a que observéis los vídeos del juicio, ¿no? Y podáis tomar vuestras propias decisiones, ¿vale? Una de las cosas es que las emociones son instantáneas, entonces las microexpresiones que tienen que ser algo rápido, ¿no? No es algo que lo fuerzo y lo dejo, ¿no? Entonces eso cuando lo estoy forzando no es natural, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando alguien levanta el mentón y mira fijamente, está retando, está mostrando como ese desafío y esa altivez, ¿no? Y de hecho se ve que no tienes miedo, ¿no? Porque si tú tienes miedo procuras protegerte, ¿no? Tu cuerpo tiende a recogerse, ¿no? Entonces, en esto sí que es importante ver la actitud de Amber Heard durante sus declaraciones, ¿no? Donde normalmente a menudo levanta el mentón y mira fijamente pues a la abogada, a Johnny Depp o a la persona que sea, ¿no? Y aquí muchas personas me pueden decir, bueno, Ana, pero es que una víctima no tiene por qué tener miedo, no tiene por qué nada que avergonzarse, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero normalmente una víctima que lo ha pasado mal no está fuerte, ¿no? O no va desafiando, ¿no? Porque lo que está más es en la tristeza, puede estar en la rabia, es cierto, pero irá fluctuando entre la rabia y la tristeza, ¿no? No tanto en la tensión, ¿no? Porque podéis ver también este gesto de apretar los labios, de apretar la mandíbula, ¿no? Y estos son gestos muy pequeños, ¿no? Yo aquí lo estoy exagerando, pero es como, ¿no? Entonces está intentando a lo mejor mostrar tristeza y le salen gestos de agresividad o de tensión, ¿no? De hecho, en uno de los vídeos donde Amber Heard está declarando en el juicio de Reino Unido, ella saca la lengua y se la muerde, ¿no? Y morderse la lengua es, pues como la expresión, ¿no? Tener cuidado con lo que dices, ¿no? Y bueno, en esa situación ella está contando cuando él le ha pegado, ¿no? Y sin embargo, pues le sale una sonrisa,
¿no? Y, y está apretando los dientes, ¿no? Entonces ahí no hay tristeza, no hay miedo, no hay desilusión, sino como excitación, las pupilas dilatadas, la tensión, ¿no? Y luego esa sonrisa, ¿no? Que no es coherente con lo que está diciendo, con el relato que está contando, que es muy fuerte. Vale, entonces esto yo os invito a que lo estudiéis. En algunos vídeos he visto que la gente habla de los accesos oculares, ¿no? Los accesos oculares es las personas que son principalmente visuales, ¿no? Cuando cuentan algo suelen hacer unos movimientos con los ojos, ¿no? Y lo que estamos haciendo con eso es como acceder a zonas de memoria o zonas de creatividad en tu cerebro. No, lo normal es, si miro arriba a la derecha, es que estoy construyendo, es que estoy creando, me lo estoy inventando. Y cuando miro arriba a la izquierda, es porque estoy recordando. Pero esto hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo, porque necesitaría saber cuál es la dinámica habitual de la persona. Porque hay personas que, por ejemplo, recuerdan para construir, ¿no? Y hay personas que construyen, o sea, incluso recuerdan desde con un poco de imaginación, ¿no? Entonces necesitaríamos saber un poco cuál es el recorrido habitual, ¿no? Cuando mueve así los ojos para un lado o para el otro, para entender si está trabajando desde el hemisferio derecho o desde el izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí no me parece que esto nos pueda aportar información, ¿no? Porque en algunos sitios dicen que ya está siempre en el hemisferio derecho, ¿no? Que es el de la razón, el del control, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que cuando miramos al suelo, y eso lo puedes probar, o sea, cuando tú te pones a pensar algo o a sentir algo, tus ojos se van a ir hacia abajo, tu cabeza se va a ir hacia abajo, como a esa introspección, ¿no? De sentir o de interiorizar algo, ¿no? Y esto, pues una víctima normalmente cuando cuenta su relato, va la emoción, va ese dolor que sintió, va a esa parte, ¿no? Donde está la tristeza, ¿no? Donde todo el cuerpo va hacia abajo, esto va hacia abajo, las comisuras de los labios va hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando una persona fuerza la tristeza, ¿no? De hecho, hay una parte en la que en el juicio de Estados Unidos, Amber Heard está contando la situación de abuso de nuevo, ¿no? Entonces, ella empieza a hablar, ¿no? Y entrecorta la voz de forma muy exagerada, que si lo ves que no es natural, ¿no? Cuando la emoción te entrecorta, lo que dices no es de esa forma, ¿no? Luego ella hace una pausa, ¿no? Se gira hacia el jurado, ¿no? Y luego empieza a hacer como unos movimientos con los ojos tratando de forzar las lágrimas, ¿no? Entonces para mí esto es una bandera roja importante, ¿no? O sea, si yo estoy contando un relato donde mi pareja me ha atacado, donde yo pues me he casado con alguien porque tengo una ilusión, tengo un proyecto juntos, ¿no? Y de repente me encuentro con esta situación tan grave, creo que a ninguna víctima le va a costar llorar, ¿no? Y ahí puedes decir, se me han acabado las lágrimas, pero las comisuras de los labios, o sea, este discurso te sale natural. Y yo ahí os pido que os fijéis en cómo hay como interferencias, ¿no? Entre lo que dice, lo que pretende decir y esos gestos que está tratando de forzar, ¿no? Entonces, esto para mí es una de las banderas rojas más importantes, ¿no? Otra de las cosas, cuando una persona miente, y esto lo han explicado muchas veces la policía, ¿no? Pues las personas dan detalles innecesarios, se comen letras y sobre todo les bailan los tiempos verbales, ¿no? Pasado, presente, futuro. ¿Por qué? Porque cuando estás tratando de crear a una velocidad rápida para apoyar tu mentira, te puedes olvidar un poco de si era antes o después, ¿no? Entonces aquí las personas manipuladoras suelen mentir tanto y tienen mala memoria
y entonces en el largo plazo es donde se les puede pillar. Vale, esta es una de las cosas, ¿no? Cuando alguien miente, pues que luego se va a estar contradiciendo. Por eso luego, donde dije A, dije B, ¿no? Porque no son capaces de mantener sus mentiras porque no se acuerdan. Van lidiando con lo que la gente les pregunta, con lo que les viene a la cabeza, ¿no? Entonces para mí esta es otra bandera roja importante, ¿no? Y luego el tema del cuerpo, que no sé si lo comenté al principio, pero una víctima, y no es porque vaya de víctima, ¿no? Pero el estrés vivido, el trauma complejo, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, después de convivir o después de pasar por el abuso de una persona narcisista, hace que el cortisol en tu cuerpo esté a tope, ¿no? Y muchas veces pues ese cuerpo hinchado, ¿no? Las ojeras de no dormir porque vienen esos flashbacks, vienen esos recuerdos, hay ese insomnio, ¿no? Esa cabeza que no para, hay esa intranquilidad, ¿no? Entonces, normalmente las víctimas pues van como encogidas, y aunque fuercen la sonrisa, se les ve que hay como una tristeza y un cansancio, ¿no? Y sin embargo, en la narcisista, cuanto más agotada está su víctima, como que ella se ve más lozana o lozano, ¿no? Como que se crece, ¿no? ante la desgracia y ante el dolor de la otra persona, ¿no? Y para mí esto creo que también se puede ver en este caso, ¿no? Luego, la víctima muchas veces se siente avergonzada, ¿no? Y a veces le cuesta distinguir si fue culpa suya, culpa del otro, digo, no, al final aquí hay dos responsables, ¿no? Pero sí que es típico el mirar hacia abajo, ya no solo cuando estás contando algo para conectar, sino ante la mirada de la gente, ¿no? Ante el tener que exponer toda tu intimidad ante la opinión pública, que todos tenemos sombras, pero exponerlas delante de todos te puede conectar con la vergüenza y con la culpa, ¿no? Y entonces esto hace que la persona mire hacia abajo, ¿no? También los gestos de nerviosismo, ¿no? Pues Johnny Depp cuando entra en el juicio, como va tirando de las mangas, ¿no? Intenta mantener así el cuerpecito, pero sí que se ve esa inseguridad en cómo tira de las mangas ¿no? o en su cuerpo, ¿vale? Entonces aquí creo que esto es todo lo que os quería decir y no me olvido de nada, ¿no? Entonces lo que quiero que veáis es lo difícil, ¿no? Lo difícil que lo tiene un juez para valorar todo esto, ¿no? Porque estos normalmente son cosas muy sutiles, ¿no? Son muy sutiles. Y si tú has vivido una campaña de desprestigio por parte de tu pareja o parte de tu madre, ella se habrá llevado a su terreno a las personas, ¿no? Y habrá sido la primera en dar su opinión y habrá creado unos escenarios donde ha ido minando tu credibilidad, de manera que cuando tú hables ya todo el mundo te va a ver como agresor, o sea, ya estás juzgado o juzgada antes de hablar, ¿no? Y entonces aquí también quiero que tengamos en cuenta luego el sesgo de cada uno, ¿no? Si yo he sido víctima de violencia de género y oigo a Amber Heard, lo más normal es que yo me ponga del lado de Amber Heard, ¿vale? Pero si yo soy un hombre que ha sufrido violencia por parte de mi mujer, que me ha intentado quitar a mis hijos, que me ha intentado manipular con los hijos para hacerme daño, pues yo me voy a poner del lado de Johnny Depp, ¿no? Aun cuando aquí la situación es diferente, ¿no? No tenían hijos en común, pero sí que me pondré del lado del hombre, ¿no? Entonces aquí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ser ecuánime, tener en cuenta las propias creencias y tratar de ver las cosas de forma objetiva, ¿no? Pero cuando hay tanta manipulación, porque aunque aún encima tenemos la manipulación de los medios, ¿no? Porque en el primer caso ganó Amber Heard y entonces los medios a ella la encumbraron y a Johnny Depp lo hundieron,
¿no? De hecho, la primera causa no era entre Johnny Depp y Amber Heard, sino era contra el periódico de Reino Unido, ¿no? Que son mucho más potentes. Y en este caso, en Estados Unidos, ahora de repente gana Johnny Depp y entonces se dedican a criticar a Amber Heard y a encumbrar a Johnny Depp, ¿no? Entonces, bueno, pues los medios al final me parece que no son, pues ya sabemos cómo van, a lo que vende, ¿no? Tampoco son fiables, ¿no? Entonces, si tú has vivido esto, tú sabes lo difícil que es que la gente te crea, ¿no? Y, y bueno, pues yo misma he sido acusada de malos tratos, ¿no? Y te puedo asegurar que no me lo creía. Y te puedo asegurar que en el momento entré en shock y no daba crédito. Y sobre todo no daba crédito que personas de mi entorno se lo creyeran. Pero esto fue así. Porque esta persona habló la primera, ¿no? Y creó estos escenarios. Por eso nadie estamos libres del abuso narcisista y nadie estamos libres de acusaciones falsas. ¿Y qué se puede hacer? ¿Dónde se puede detectar quién es quién? En el largo plazo. No, lo que tienes que hacer tú es mantenerte en tu discurso, en lo que tú viste, en lo que tú sentiste, y la otra persona con el tiempo se va mostrando, porque como decía, mienten tanto que en sus propias mentiras se acaban contradiciendo, entonces donde te dije A, ahora te digo B, y esto al final la gente es como, ya no te creo, no sé muy bien, pero ya no quiero entrar ahí porque aquí hay algo que no me... ¿no? Entonces, pues eso es lo que puedo decir, ¿no? Que ahora se verá. Normalmente los narcisistas no se cansan nunca porque no tienen el desgaste emocional que tiene la víctima, ¿no? Entonces siguen y siguen y siguen y siguen, ¿no? Muchas víctimas no denuncian porque no quieren verse sometidas al escarnio público y a toda la situación que hemos visto en este juicio, ¿no? de exponer las discusiones, de exponer los gritos, ¿no? Y hay muchas víctimas que no quieren pasar por eso, ¿no? Y no se sienten seguras con el sistema judicial que tenemos, por ejemplo, en España y en algunos países, ¿no? Donde muchas veces se acusa a la víctima, ¿no? Parece que la víctima tiene que justificarse que es víctima, ¿no? Entonces, esto hace que muchas víctimas abandonen la lucha por el medio o incluso ni la inicien, porque lo que quieren es tranquilidad, ¿no? Sin embargo, la narcisista o el narcisista lo que busca es el tener la razón, no se desgastan, el ser el foco de atención les pone, así de claro, ¿no? Eso les nutre y entonces sigue y sigue y sigue y sigue y no se cansa nunca. Así que bueno, pues esto es lo que yo os quería decir. ¿Por qué? Porque quiero que al menos nos cuestionemos nuestras opiniones, ¿no? Y la mía, yo me la cuestiono a menudo y no me da vergüenza decirlo, pero sí que es cierto que lo que observo y documento, pues bueno, para mí es mi verdad. Y es algo que como también yo lo he vivido, pues también puedo ver, ¿no? Lo difícil que es que otras personas se den cuenta, ¿no? Y luego, pues eso, lo vivo también con mis clientes, ¿no? Con hombres que están tratando de que su mujer no le haga daño a través de su hija, que no le haga daño a su hija, como hemos visto también casos aquí en España donde los hombres hacen daño a los hijos para hacer daño a su mujer, ¿no? Entonces, estos son perfiles donde esa cosificación de las personas, que es muy de los narcisistas, ¿no? Donde como que todo es mío y entonces yo hago lo que me da la gana con lo mío, ¿no? Entonces son capaces de hacer daño a un ser humano, ¿no? Y esto es muy difícil de predecir, ¿no? Por eso es importante que nos vayamos dando cuenta de esa
coherencia o esa falta de coherencia, ¿no? Entre lo que dicen y lo que hacen, para detectarlo lo antes posible y poner límites y decir que no, ¿vale? Así que nada, espero vuestros comentarios, espero, bueno, pues lo que queráis decir, sí que os pido respeto y que lo digáis siempre de forma constructiva. Y nada, de todas formas, muchas gracias a todos los de la comunidad por los comentarios que hacéis, por contarme vuestras historias, que muchas veces sé que no es fácil de contar. Y, y nada, pues seguimos para adelante. Os mando un besiño y que tengáis un buen día. Chao, chao.